Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para primero de secundaria. ¿Están preparados para la clase del día de hoy? Espero que sí. ¡Arranquemos! Muy bien, chicos y chicas, espero que el día de hoy estén con muchas ganas de empezar la clase. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es muy interesante, sobre la morfología, la sintaxis y la semántica. Pero para entender eso es importante que veas a continuación las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que tú puedes ver ahora en la pantalla? Oye, sí, son un montón de cosas. Parece que hubiera una rueda, parece que hubiera una silla, un asiento. ¿Qué será todo eso? ¿Te imaginas qué puede ser? Te voy a dar unos segunditos para que en la mente imagines qué imagen se puede formar a partir de estas piezas. Muy bien. Seguro que la imagen que te vino a la cabecita fue esta, ¿no? Una motocicleta. Hagamos el mismo juego, pero esta vez hagámoslo con palabras. Te presento a continuación un montón de sílabas, las cuales las tienes que acomodar. ¿Qué palabra se puede formar con estas sílabas? Te doy unos segunditos. Por supuesto, la palabra es motociclista. Oye, lo hiciste muy bien. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el lenguaje? ¿Qué tiene que ver con la morfología, la sintaxis y la semántica? Pues es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una idea, pues tenemos que ordenar esta idea. Así como hicimos con las partes de la motocicleta y así como hicimos con las partes de una palabra, tenemos que tenerlas en orden. Y de eso justamente se encarga el tema del cual vamos a hablar a continuación. Para entrar en este tema es importante mencionarte estas preguntas. ¿Cuál es la similitud que existen entre esas dos imágenes? A ver, piensa en la respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si no incorporáramos una de las piezas que se requiere, tanto a la palabra motocicleta como a la imagen? ¿Qué ocurriría? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué son necesarias cada una de estas piezas? ¿Cuál es la función que cumplen estas palabras? ¿Te has puesto a pensar qué ocurriría si faltan una de esas piezas? Pues en la motocicleta no tendría un adecuado funcionamiento y la palabra no se terminaría de entender. Para poder comprender todo esto te voy a compartir una breve lectura que lo vas a encontrar en el texto que tenemos del ministerio, que habla sobre un sueño extraño. La autora es Lilian Castellano y dice de la siguiente forma: soñé un sueño muy extraño, soñé que las cosas cobraban vida y sucedían hechos como estos. Un mimo me hacía un mimo, mientras un perro de casa buscaba una linda casa donde vivir. Una ola del mar me saludaba diciéndome ¡hola!, mientras un sobre cerrado se apoyaba sobre mi regazo con algún mensaje que jamás supe de qué se trataba, porque no lo abrí. Observa las palabras que están de color rojo. La palabra mimo, que la podemos ubicar en dos diferentes contextos. Mimo, refiriéndonos a ese personaje gracioso que no utiliza las palabras pero que se deja entender, o a la caricia que alguna vez recibimos o tú diste, que también llamamos mimo. ¿Qué te pareció? Son palabras que suenan igual, pero tienen distinto significado en distinto contexto. Vamos con esta otra, dice: me miraba los vellos del brazo, dándome cuenta que nada bellos me parecía, y pronto escuchó un ruido muy fuerte. Alguien grita ¡ay! Y yo pregunto, ¿hay alguien por allí? Me doy cuenta que el tubo de ensayos con el que estaba haciendo experimentos cayó al suelo y me pregunto, ¿qué motivos tuvo para haberse caído? Pero me callo y lo pienso en silencio. Ahí también encuentras dos palabras que suenan exactamente igual. Cuando uno grita dice ¡ay! Pero si le ponemos una H por delante, ya estamos frente a un verbo.
Y de eso justamente es de lo que vamos a hablar hoy, sobre la morfología. ¿Qué hace la morfología? Pues la morfología estudia la organización interna de las palabras para delimitar definiciones y clasificar sus unidades. Pero para que lo entiendas mejor, te comparto el siguiente video. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan. Proviene del griego y significa estudio de la forma, es decir, estudia por ejemplo la raíz y los afijos de las palabras, que la O al final de un adjetivo como blanco indique masculino singular, que aba encaminaba indique pretérito imperfecto de indicativo y el proceso de formación que lleva de dormir a dormitorio o de agua a aguardiente. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar sobre la morfología y vamos a dividir la palabra para entender justamente cuáles son sus componentes. Tengo aquí la palabra árbol y la palabra árbol se va a constituir en la raíz. Pero si yo le aumentara la palabra hitos, tendría un morfema y ya sonaría como arbolitos. Pero para poder entenderlo mucho mejor, la O nos va a indicar el género al cual pertenecen y la S nos va a indicar el número, si es singular o plural. Esas son las partes de la palabra. ¿Qué te parece? Hagamos un ejercicio más. Tenemos la palabra escondo. Esta palabra puede variar, puede cambiar. Podemos tener, por ejemplo, esconder, que es un verbo, escondite, que es un sustantivo, escondidas, que se constituye en otro sustantivo, escondidamente, que ya aparece como un adverbio, escondijo, que aparece como sustantivo, y finalmente tenemos escondillas, y finalmente tenemos escondidillas, que es un adverbio. ¿Te das cuenta cómo varían estas palabras y cómo las clasificamos en distintos grupos? A esos los denominamos categorías gramaticales. Vamos a indicar entonces que una palabra es un conjunto de sonidos que expresan una idea. Pueden descomponerse en unidades menores, como lo puedes ver a continuación. Arbolito, pastelería, librería, etcétera, etcétera. Estas palabras van a tener una estructura. La estructura de estas palabras son una raíz, es la parte que no cambia de la palabra, a la que denominamos invariable. Esta parte de la palabra es la que aporta el significado fundamental y la que se repite en la familia de palabras, como lo puedes ver en los ejemplos de la pantalla. Tengo la palabra pan y de la palabra pan podemos obtener panadería, empanada, etcétera, etcétera. La otra parte de la palabra es el morfema y tenemos dos clases de morfema, los flexivos y los derivativos. Estos morfemas nos van a indicar la variabilidad de la palabra, es decir, van a complementar a la raíz o lexema, indicándonos género y número. El lexema o raíz siempre se mantiene en todas las palabras, como lo puedes ver en la imagen que te muestro a continuación. Todo lo que está de color es la raíz y todo lo que queda de color negro es el morfema. Ahora te voy a hablar sobre la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la disciplina de la lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumple. Y para eso te voy a mostrar, estoy seguro que reconoces a este personaje, del cual vamos a escuchar brevemente alguna de sus expresiones. Mírame, ¿por mi pequeña estatura me juzgas? Pues hacerlo no deberías, porque mi aliada es la fuerza, y una poderosa aliada es. ¿Escuchaste muy bien la pronunciación de este gran personaje que estuvo en muchas películas? De la cual extraigo yo lo siguiente: pues hacerlo no deberías. ¿Te das cuenta que esa oración no tiene mucho sentido, no se deja entender? Y de eso se trata la sintaxis, de ordenar adecuadamente.
Aquí tienes un montón de palabras las cuales necesitan un orden. ¿Quién se va a encargar de eso? La sintaxis. Te doy unos segunditos para que trates de adivinar cuál sería el orden correcto. ¡Muy bien! La oración correcta sería: me sentaré en un banco mientras tú cantas una linda canción. De eso se encarga la sintaxis, del orden adecuado de las palabras dentro de una oración. No te olvides que la oración tiene dos partes que son muy importantes: el sujeto y el predicado. Reconoceremos como sintagma nominal y sintagma verbal. No te olvides que el núcleo de los sintagmas en el sintagma nominal es un sustantivo y en el sintagma verbal es un verbo. Finalmente te voy a hablar sobre la semántica. ¿Qué es la semántica? Pues la semántica se encarga del estudio del significado de cada una de las palabras y de sus expresiones. Por ejemplo, nos encontramos con dos personas y le decimos: el tubo de agua se ha roto. La respuesta dice: tuvo que haber sido cuando hizo tanto frío. Ahí encontramos dos palabras que tienen el mismo sonido, pero distinto significado. ¿Qué disciplina se encarga de estudiar eso? Justamente la semántica, a partir de los significados. Te mando un gran abrazo, espero que el tema de hoy te haya gustado y te haya interesado. No olvides revisar el texto de comunicación y lenguaje para primero de secundaria, donde encontrarás este tema con mucho detalle. Te mando un gran abrazo y será hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.